Yes. Sakataba, Sorobokeba, Shayama. Riba Bakataraba, Saya Bakiama. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. En breve Jesús no se vaya a aparecer y todo yuelo se dobrará y toda lengua confesará. Aleluya. Mas la iglesia Será arrebatada. Come on. Será arrebatada. Cristo viene. Y en breve Jesús en el cielo aparecerá y toda rodilla se doblará. Shema Catalabasaya. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. El nombre de Cristo. Aleluya. Yes. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Seremos arrebatados. Amasheka Batalabasaya. En un abrir y cerrar de ojos acontecerá. Será arrebatada. El Mesías esperado me viene a buscar. Aleluya, te estamos esperando, Señor Jesucristo. Te estamos esperando. Como un socotorobo shendarabakatarabakaya. Él viene. Uka mandarabasotorobo kendarabasaya. Aleluya. Sheka manda la vasalla. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a toda la amada audiencia que se sintoniza y se conecta con mi persona en esta preciosa mañana. Les saluda y habla para ustedes su hermano en la fe, el evangelista José Santiago, siervo del Señor Jesucristo, que en esta preciosa bendición le da la bienvenida a una audición más de este su programa como voz de trompeta en esta preciosa mañana del Señor, donde honramos, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta preciosa mañana le damos la bienvenida a todos los queridos hermanos que están conectaditos con nosotros desde el opening y que van compartiendo el programa en sus muros, en sus grupos, en esta preciosa bendición. Estamos contentos, gozosos, aleluya, porque estamos esperando ese arrebatamiento de la iglesia glorioso, ese arrebatamiento glorioso y hermoso, que ha de ocurrir, que ha de acontecer en cualquier momento en nuestra dispensación de la gracia. En esta preciosa mañana saludamos a todos los queridos hermanos que se están conectando con mi persona desde el opening. Saludamos con mucho cariño a nuestra queridísima hermana Dilia Figueroa. Dilia, Dios te bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Un abrazo y bendiciones en Cristo en esta preciosa mañana. Saludos para nuestra queridísima hermana Ana Huertas. Dios me la bendiga, hermana Ana. Un abrazo, saludos y bendiciones en Cristo. Saludos para nuestra queridísima hermana Lidia Ivette López. Buenos días, Dios me la bendiga, hermana Lidia. Dios bendiga también a nuestra queridísima hermana Carmen M. Toro. Gracias, hermana Lidia, por compartir. Dios bendiga a Lisette Díaz.
Amén. Gracias, hermana Carmen M. Toro. Dios me la bendiga en esta preciosa mañana del Señor. También saludamos a nuestra queridísima hermana y amiga Sarita Cains, allá en Massachusetts. Aleluya. Dios te bendiga en Cristo, Sarita querida, en esta preciosa mañana del Señor. Así que Dios siga bendiciendo a todos los queridos hermanos que se van conectando, que se van sintonizando con mi persona en esta preciosa mañana del Señor, donde honramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Adoramos, glorificamos y bendecimos el nombre del Señor con esta melodía espiritual, donde nos recuerda que el rapto, el arrebatamiento ha de acontecer en cualquier momento, y que en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia seremos arrebatados a las esferas celestiales. Escuchamos unos minutitos más esta melodía espiritual y entramos en el mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermana Carmen M. Toro. Gracias por compartir. Dios bendiga también a nuestra queridísima hermana Ada Awilda allá en el Bronx, New York. Aleluya. Óyelo, óyelo, óyelo. Yes, seremos arrebatados. Yes. Come on. Será arrebatada. Nos vamos, el rey ya viene en cualquier momento. El Mesías esperado me viene a buscar, me viene a buscar. Jesús. El Mesías esperado. Todo te va a salir bien, Dilia querida. En el nombre de Jesucristo vas a estar bien y continuarás sana. Yes. Come on. Y que nos venga a buscar. La iglesia se va. La iglesia se va. Sí. La iglesia se va. Es que la iglesia se va a morar con el Señor. Oh, mi alma te adora. Yo no sé si tú puedes adorarle. Oh. Nos vamos. Se le va a catar la basura, bocotar la basaya. Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En breve Jesús no se vaya a aparecer y todo duelo se dobrará. Yes. Y toda lengua confesará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Mas la iglesia Será arrebatada. Nos vamos, iglesia, en cualquier momento. En un piscar de ojos, en un abrir, en un cerrar de ojos, acontecerá el rapto y nos iremos a casa. El masoco tabasita la bachara bacayama. Shelerebe kutara basaya. Aleluya. Shalaraba katara basaya. Hay fuego de Dios, Sarita. Aleluya. Shelere. Toda lengua confesará. Yes. My God. Come on. Todas las rodillas se doblarán. Rebo shakatara basaya. Será arrebatada en un cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Díselo, Yeshua, Cristo, 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 Cristo. Te esperamos, Señor.
Dios te bendiga, hermana Maribel Cruz. El Mesías esperado me viene a buscarnos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, glorifica al Señor ahí en tu hogar. Aleluya. Usted está en la sintonía de su programa como Voz de Trompeta. Estamos en vivo a todo color y a todo sonido desde el estudio aquí en casita en Miami, Florida, y les saluda y habla para ustedes su hermano en la fe, el evangelista José Santiago, en esta preciosa mañana del Señor, donde estamos honrando el nombre de Cristo, donde estamos anunciándole a las ondas de Facebook y luego cuando subamos el video a YouTube que Cristo viene. Dios me la bendiga, hermana Vilmaris, un abrazo. Que Cristo viene, eso, estamos en victoria, que la trompeta está a punto de sonar. Así que en esta mañana vamos a entrar de inmediato al tema que vamos a seguir trabajando, la segunda parte de este tema titulado en esta preciosa mañana del Señor, ¿es el rapto y la segunda venida de Cristo el mismo evento? Esta es la segunda parte en esta preciosa mañana del Señor, luego de haber escuchado esa melodía espiritual tan poderosa. La vamos a escuchar luego unos minutitos más al final del programa, pero vamos a retomar este tema que hemos estado trabajando, ¿verdad?, en semanas anteriores. Dios me la bendiga, hermana Rubí Quintana. Y es una pregunta: ¿es el rapto y la segunda venida de Cristo el mismo evento? Y de inmediato tenemos que contestar la pregunta. No es el mismo evento, y le voy a explicar. Es la misma venida, pero son dos eventos totalmente diferentes. Amén. Así que es la segunda venida de Cristo a la tierra. Es una sola, va a ser una sola venida, la segunda venida, pero va a constar de dos eventos. Por eso el rapto y la parusía, la epifanía, el advenimiento visible y glorioso de Jesucristo es otro evento. Es la misma venida, la misma segunda venida, pero tiene dos eventos. Amén. Y uno es el rapto. En la primera parte de esta serie les estuve hablando, hermanos amados, acerca de que la segunda venida de Cristo a la tierra consta de dos fases. La primera fase será el evento que estaban cantando las hermanas en este hermoso tema, esta melodía espiritual. Y es el evento, comanda la vaquita bachera bacaya, que está a punto, requita la bababashaya. Oh, gloria a Dios, a punto de ocurrir en nuestros días, en cualquier momento. Y es el rapto de la iglesia. Esa segunda venida de Cristo traerá a Cristo y lo ubicará. Él se ubicará a 6,000 pies de altura en la atmósfera baja, y desde ahí nos esperará. Dios me la bendiga, hermana Irma Luz, un abrazo. Desde ahí nos va a esperar en el aire, a 6,000 pies de altura. Es lo que el griego indica, que está la atmósfera baja. Cristo no descenderá y tocará tierra como en su epifanía, como en su parusía. Por eso distingo que son dos eventos totalmente diferentes, aunque salen de la misma segunda venida de Cristo. En la misma segunda venida de Cristo, pero con dos eventos diferentes, con dos eventos que han de ocurrir de una manera diferente. Amén. Así que el evento del rapto será inminente, lo decimos, lo repetimos y lo volvemos a anunciar. Por tal razón, hermanos amados, vuelvo a repetirles que este evento del rapto no necesita de ninguna señal o señales con S para que ocurra, porque será, hermanos queridos, un evento que ocurrirá de forma inminente, de momento.
como decían las hermanas, en un pestañear, en un parpadear de ojos. Ellas dicen en un cerrar porque el himnólogo no le da el ritmo y el tiempo para decir en un abrir y cerrar de ojos, no encaja, pero todos sabemos que es en un abrir y en un cerrar de ojos. Y eso el griego dice, ese abrir y cerrar de ojos va a ser tan sobrenatural, que si usted lo lleva al tiempo, lo lleva a un secundero, ni siquiera llega a un segundo. Usted sabe que para que haya un segundo, hay, hermanos queridos, habas, milésimas de segundos que tienen que correr para que ocurra un segundo. Pues en 11, 100 habas, partes de un segundo, el rapto ha de ocurrir. Será un evento sobrenatural. Y el apóstol Pablo, que es el que acuña este tema del rapto, lo acuña como un misterio. Y le escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del verso 51 al 53, le habla sobre la revelación, el misterio del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. También habla acerca del arrebatamiento de la iglesia en su primera carta a la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, en el capítulo 4 y los versos 13 al 18, Pablo les alenta, les da la esperanza con respecto a los que duermen. Y les habla una vez más del arrebatamiento de la iglesia. Así que toda esta primera parte que cubrimos en el primer programa y que estamos repasando de manera sucinta y clara en este programa, nos está hablando del rapto de la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo tiene otra fase, tiene una segunda fase. La segunda venida de Cristo a la tierra, hermanos queridos, ocurrirá con la segunda parte, que ocurrirá después del rapto, la parusía, la epifanía, la manifestación visible de Cristo con su esposa, ocurrirá 7 años después del rapto. 7 años después ocurrirá esta gloriosa venida visible, donde colocará sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se dividirá, se partirá en dos, pero tienen que ocurrir primero, para que ocurra la parusía, la epifanía, la manifestación visible de Cristo. Tiene que ocurrir primero el arrebatamiento de la iglesia. Luego tiene que comenzar, pasadas 2 semanas a 3 semanas, en lo que hay la reestructuración, la organización. Tiene que ocurrir entonces el evento profético de la semana 70 que profetizó el profeta Daniel, con el comienzo de la tribulación y de la gran tribulación. Luego entonces, cuando pasan los 7 años del periodo de tribulación y gran tribulación, y ya el rapto ocurrió hace 7 años atrás, entonces la segunda fase, la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, que es la parusía, 7 años después del rapto, 7 años tienen que ocurrir de tribulación y gran tribulación. Entonces ocurre la epifanía, pero es un evento totalmente diferente, porque en el rapto los que vamos a subir, los que vamos a ascender con cuerpos inmortales, con cuerpos glorificados, con cuerpos incorruptibles, y los muertos primero que nosotros en Cristo, pues son los creyentes del Evangelio, los que están esperando el rapto, los que, como esos jóvenes cantaban ahí en el video, están esperando a Cristo, porque hay un sector que no lo espera, pero hay otro sector que lo estamos esperando. Así que a esta segunda fase se le conoce en la escatología, como acabo de decir, como la epifanía, como la parusía, como el advenimiento glorioso de Cristo en forma visible, donde le verá, todo ojo le verá. Aleluya. Así que todo ojo va a ver a Cristo. Todo ojo verá venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, Cristo, no viene solo, sino que vendrá, claro está, con un ejército de ángeles, pero viene con su esposa, que seremos nosotros para ese entonces, para ese momento, la esposa del Cordero. Fíjese que ya no seremos la novia,
No seremos la iglesia, porque una vez que la iglesia seamos arrebatados, una vez que Cristo nos tome para lambaneré, tome lo que le pertenece, entonces se van a celebrar 2 eventos en el cielo. Durante ese periodo de 7 años estaremos celebrando el bimá de Cristo. Estaremos celebrando, hermanos queridos, el juicio del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y en el juicio del tribunal de Cristo seremos galardonados por las buenas obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Pero eso usted no se canse de hacer buenas obras. No se canse de bendecir a su hermano. No se canse de bendecir en su iglesia, de sembrar en su iglesia, de sembrar en los ministerios. Si la gente supiera la bendición que trae sembrar en la casa de Dios, sembrar en los ministerios de Dios, lo haría más frecuente. Entonces, por esas buenas obras que nosotros hagamos, recibiremos galardones. Pero por las cosas malas que hayamos hecho aquí en la tierra, entonces perderemos privilegios en el juicio de galardones en el tribunal de Cristo. Pero también quiero decirle algo, amados hermanos. Se estará celebrando en esta preciosa mañana. Amén. Gracias, hermana Wilma de Jesús, allá en Guaynabo, Puerto Rico, por su fiel sintonía. Dios me la bendiga en Cristo. Gracias, hermana querida. Muchas gracias. Se estará celebrando, hermanos queridos, las bodas del Cordero. Donde la iglesia dejaremos de ser iglesia, donde la novia del Cordero dejaremos de ser novia para convertirnos en su esposa por toda la eternidad. Así que en la segunda fase de la segunda venida de Cristo, nosotros, aleluya. Así es, hermana Dawilda. Así es. Es una bendición sembrar en la obra del Señor. Así que, hermanos queridos, en la segunda fase de su segunda venida, de su parusía, de su epifanía, la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, ahora vendrá como esposa. Como esposa. Vendremos con Él en su manifestación visible al mundo, para que Cristo, con la espada aguda que sale de su boca, hiera las naciones, las ría con vara de hierro. Aleluya. Un abrazo al Ministerio Corazón de Guerreros Alcanzando Vidas Inc., que está conectadito con nosotros en esta preciosa bendición. Dios les bendiga en Cristo. Aleluya. Amén. Así que en su segunda venida, primero ocurre el arrebatamiento, porque son 2 eventos, 2 fases. Y 7 años después ocurre el advenimiento glorioso de Cristo con su esposa. El advenimiento físico, visible, porque en el arrebatamiento solamente su novia, su iglesia subiremos a ir a recibir a Cristo en el aire. Así que los profetas del Antiguo Testamento conocían de esa venida. Esa era la venida que estaban profetizando Isaías, Jeremías, Malaquías, Zacarías. Y esa era la venida que habló Jesús en Mateo capítulo 24. Acerca de la pregunta que le hicieron sus discípulos, su venida para establecer su reino mesiánico. Así que podemos, al estudiar responsablemente la escatología y la profecía bíblica, ver con toda claridad que la palabra de Dios es muy diáfana, es muy clara. Así que Mateo capítulo 24, en el capítulo 24 de Mateo, un capítulo no comprendido, un capítulo, hermanos queridos, que ciertamente ha sido totalmente tergiversado y descontextualizado por la falta de conocimiento. No es porque quien lo descontextualice y quien lo tergiverse, ¿verdad?, lo quiera hacer adrede. No, es por falta del tiempo para estudiar y conocer su cultura y su contexto, porque es que la palabra de Dios hay que estudiar la cultura, hay que estudiar el contexto, hay que estudiar quién lo escribió,
a quién se lo escribió, por qué se lo escribió, para qué se lo escribió. Así que, si vemos un ejemplo para usted poder comprender el capítulo 24 de Mateo, e inclusive el capítulo 25 de Mateo, que es una continuación del capítulo 24, usted necesita entender y tener conocimiento de cuál es el versículo clave. Hay llaves en los escritos sagrados, hay llaves para poder entender. Y en el capítulo 24, para poder entender cuál es el versículo clave, y en el capítulo 25 de Mateo, hermanos queridos, hay que realmente entrar en el estudio de la Sagrada Escritura. Aparte de que para que podamos entender y podamos comprender lo que en su totalidad debe ser, hermanos queridos, el contexto de este capítulo, tenemos que ser responsables y debemos de hacer una exégesis considerando los capítulos paralelos, lo que generalmente se le llaman libros, pero que son escritos sagrados. Esos capítulos paralelos, Dios te bendiga, Pastor Rafael, un abrazo, ministro. Esos capítulos paralelos de otros evangelios tenemos que honrarlos para poder nosotros comprender lo que su propio intérprete quiere decir, lo que la Biblia, que es su propio intérprete, quiere decirnos. Por ejemplo, los capítulos paralelos que se deben considerar, tome nota de esto, tome nota los hermanos que están tomando nota, porque esto les va a bendecir. Los capítulos que se deben considerar, que son paralelos de libros, digamos, ¿verdad?, como tradicionalmente se le llaman, de los libros de la Biblia, para entender el capítulo 24 de Mateo, los primeros 2 versos de Mateo capítulo 24, usted debe estudiar, y yo también debemos estudiar Marcos, el libro de Marcos capítulo 13, verso 1 y verso 2, y el libro, como comúnmente se le llama, de Lucas capítulo 21, verso 5 y verso 6. Esos libros, como comúnmente se le llaman, que son escritos sagrados, pero se le han llamado libros por muchos años, hay que considerarlos para entender los primeros 2 versículos. Usted tiene que ver qué escribió Marcos y qué escribió Lucas, qué escribió Mateo, para entonces usted agarrar el contexto, agarrar el concepto cultural, agarrar el tiempo y pueda comprender. También para entender los versículos del 3 al 28 de Mateo capítulo 24, los versículos del 3 al verso 28, usted debe considerar Marcos capítulo 13, versos del 3 al 23, y debe considerar también el escrito de Lucas, el capítulo 21, del verso 7 al 24, para poder comprender Mateo 24 del versículo 3 al versículo 28. Pero para usted poder completar de entender el capítulo 24, tiene que entender del verso 29 al 51. Del verso 29 al verso 51 de Mateo 24, usted debe de comprender y estudiar los capítulos paralelos de el libro de Marcos, capítulo 13, verso 24 al verso 37. También debe de considerar el capítulo 17 de Marcos, el verso 25 al verso 36. Y debe considerar el libro de Lucas, el capítulo 21, el verso 25 al verso 36. Debe considerar también el capítulo 12 del libro de Lucas y considerar el verso 41 al verso 48 para usted poder entender los versos del 29 al 51 del capítulo 24 de Mateo, y entonces poder hacer, hermanos queridos, una interpretación correcta y responsable de las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, Pastor Samuel Arroyo. Un abrazo, varón de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que siguen entrando, la hermana Elba Rosario, en esta bendición. Así que Mateo capítulo 24 tiene un versículo que es el versículo clave para poder comprenderlo. Un versículo que nos arroja luz, un versículo que es la llave, un versículo que nos da a entender a primera instancia lo que el escrito, o como comúnmente se le llama el libro de Mateo, nos quiere decir. Mire el verso
clave aquí, el sine qua non, la llave para entender capítulo 24 de Mateo. Y estando él, ¿quién es él? Jesús, sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Los discípulos se le acercaron aparte. Fíjese que cuando usted analiza este verso, usted dice, bueno, pero aquí no dicen los discípulos que se le acercaron, ¿no? Y no lo dice, es una realidad. Pero si usted va al escrito de Marcos, o como tradicionalmente se le llama, al libro de Marcos, y usted va al capítulo 13 y usted va al verso 3, usted va a ver que hubo 4 discípulos que fueron los que le hicieron la pregunta a Jesús. Nos dice claramente quiénes fueron los discípulos que se le acercaron a preguntarle de manera aparte. Y dice que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ve qué hermoso es estudiar las Sagradas Escrituras, considerando los capítulos paralelos para poder hacer un estudio responsable y no sacar de contexto el texto sagrado. Así que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Pues las que él dijo en el versículo 2. Respondiendo él, versículo 2, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando de la destrucción del templo en el año 70 aproximadamente. Amén. En el año 30 Cristo lo profetizó y en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido, o sea, 40 años después. Pero mire la segunda pregunta que le hacen. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Quién hicieron las preguntas? ¿Cuál es la audiencia que hace la pregunta? ¿Es la iglesia? No, no es la iglesia. ¿Por qué no es la iglesia la que hace la pregunta? Bueno, porque nosotros no estábamos ni en pintura. La iglesia no estaba en existencia. La iglesia no había nacido todavía. Nació en Pentecostés, pero estamos ahora, aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan están, estos escritos están en el Nuevo Testamento, su recopilación fue recogida en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle esto. Están ubicados en el Nuevo Testamento, pero pertenecen al Antiguo Testamento porque fue en el tiempo de la ley, fue en el tiempo en que Jesús vino a ministrar, fue el tiempo de la ley. Y su recopilación fue recogida en el tiempo de la ley. O sea, con que están en el Nuevo Testamento, pertenecen a los escritos de la ley. Le dijo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y fíjese que aquí es donde siempre por muchos años se ha cometido el error y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo el mismo error. Primero, el capítulo 24 de Mateo se ha descontextualizado totalmente y se le ha aplicado como señales. Lo hago a propósito en la S para que usted me comprenda, para que el arrebatamiento de la iglesia ocurra, cuando el capítulo 24 de Mateo no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con que Cristo venga a levantar la iglesia. El lenguaje de Mateo capítulo 24 parece como que es un mensaje para la iglesia, pero no lo es. Y usted no lo va a ver a menos que usted estudie los capítulos paralelos que le acabo de decir y usted haga una exégesis responsable y usted entienda que quienes preguntaron fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y preguntaron en base a qué señal, en singular, una sola señal, habrá de la venida. Están preguntando a Jesús, mira, ¿qué señal habrá de tu venida? Pero no le están preguntando por arrebatamiento. Vamos a estar orando, hermana Elba. Le están preguntando por la venida de Jesús, por el reinado mesiánico, para establecer su trono, para gobernar sobre las naciones. A esa venida era que se referían. Y esa es la parusía, esa es la segunda fase, el segundo evento de la misma venida, que tiene dos eventos diferentes. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y otro es la parusía visible, el advenimiento glorioso. Así que para que ocurra la parusía, no son señales las que tienen que ocurrir, amado. Es una sola señal, una.
Y la tercera pregunta que le hicieron es, ¿y del fin del siglo, del fin de la era? Así que, hermanos queridos, el 99% del pueblo siempre habla de señales, pero es por la falta del conocimiento y por la falta de analizar cuidadosamente el texto sagrado. No es porque lo hagan, porque lo quieren hacer por maldad. No, aquí estamos todos aprendiendo. Y la finalidad de nuestro programa no es yo dar gritos frenéticos en este micrófono, no es respirar en el micrófono. La finalidad mía en este programa es que usted aprenda, porque el predicador que no enseña lo que hizo fue que exhortó, pero no enseñó. Y Jesús en su ministerio terrenal enseñaba en todos sus sermones, en todos sus mensajes, enseñaba. Así que vamos a entrar a la profundidad con evidencia bíblica para que usted pueda comprender acerca de qué habla Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos amados. ¿Para quién fue escrito el capítulo 24 de Mateo? ¿Fue escrito para la iglesia? La respuesta es no. ¿Fue escrito porque tiene que ver con señales? No, no tiene que ver con señales. Ya vimos que es una sola señal. Hoy lo que está plasmado en capítulo 24 de Mateo son eventos. Eventos que anteceden a la segunda fase de la segunda venida de Cristo, de su manifestación visible. Ellos le pidieron una señal y él comenzó a hablarle de eventos que iban a anteceder, que iban a ocurrir antes de que la gran señal ocurriera. ¿Y cuál es la gran señal? Bueno, la gran señal, hermanos queridos, está plasmada en el capítulo 24 de Mateo, así que la veremos un poco más adelante. Así que Mateo capítulo 24, otra pregunta es, ¿por qué fue escrito este capítulo 24? Pues el capítulo 24 de Mateo fue escrito a preguntas de los 4 discípulos que les acabo de mencionar, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. La pregunta que le hacen a Jesús. Y fue escrito ¿para quién? Para el pueblo, para la nación de Israel, para los judíos. No fue escrito para la iglesia. No fue redactado como señales para el rapto. No, no, no y no. Esto no tiene nada que ver, ni siquiera el capítulo 25 de Mateo, que habla de 10 vírgenes. Ni siquiera esas 10 vírgenes tienen que ver nada con la iglesia. En un resumen breve, porque no puedo entrar ahí porque tendría que hacerle una explicación como de algunos 10 o 15 minutos, pero en un resumen breve lo que tiene que ver la parábola, porque Jesús nunca le habló a la iglesia en parábolas. Las parábolas no son para aplicarlas a la iglesia. Jesús le habló en parábolas al pueblo judío, al pueblo de Israel. A ellos será que les hablaba en parábolas. Y esa parábola de las 10 vírgenes, que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, que no tiene que ver nada con el rapto, que ha sido totalmente descontextualizado, tiene que ver con el pueblo de Israel, la nación de Israel. En un resumen, se va a determinar quiénes van y quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. En palabras sencillas, no tengo tiempo para explicarle eso ahora a profundidad, pero eso es lo que tiene que ver la parábola de las 10 vírgenes. Pero se le ha adjudicado a la iglesia descontextualizando el capítulo 25. Porque si en el capítulo 24 no se dijo nada de la iglesia, si los profetas del Antiguo Testamento no conocían la iglesia porque esta no había nacido, no conocían nada del arrebatamiento porque ese misterio se le reveló al apóstol Pablo en el monte Sinaí años después, luego de que la iglesia nace en Pentecostés. Pues entonces, ¿por qué el capítulo 25 tiene que hablar algo del arrebatamiento? Tiene que hablar algo de rapto si el capítulo 24 es una continuación del capítulo 25. Y si el capítulo 24, la redacción del capítulo 24, más del 70% es un copy-paste de lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Y Cristo lo está narrando en el capítulo 24. Entonces, ¿por qué adjudicarle el capítulo 24 a señales cuando lo que habla es una sola señal para que aparezca el Hijo del Hombre
¿Por qué adjudicárselo a la iglesia? Pues por falta de conocimiento. Así que no podemos aplicar, yo no puedo aplicar ni a mis días, ni mucho menos a la iglesia de Cristo, el capítulo 24 de Mateo, porque no existía la iglesia cuando este capítulo fue escrito, ni fue escrito para nosotros. Así que no es responsable aplicarlo a nuestros días, ni mucho menos es responsable aplicarlo a la iglesia porque no fue escrito para la iglesia. Entonces, ¿por qué fue escrito el capítulo 24 de Mateo? El escrito es una respuesta a las preguntas, una vez más, de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, las que le realizaron en el Monte de los Olivos. Así que Mateo 24 trata sobre tres cosas. Trata sobre tribulación, trata sobre gran tribulación y finalmente trata sobre la parucía del Mesías, del Cristo, para establecer su reino milenial que los discípulos pensaban que lo iba a establecer. Dios me la bendiga, hermana Minerva, un abrazo. Que lo iba a establecer en aquel tiempo. Cuando usted analiza el capítulo 24 de Mateo, el versículo 3 es la llave para usted entender el capítulo 24 completo. Pero déjeme darle este tips. El capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, habla del comienzo de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Ahí comienzan los postreros días. Los postreros días no son ahora. Ahora estamos viviendo, porque todo tiene un orden, hermanos queridos. Todo tiene un orden en la escatología y todo tiene un orden en la profecía bíblica. Ahora estamos viviendo los días finales de la dispensación de la gracia, los días finales. Cuando los días finales de la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia termine, comienzan los postreros días. Y los postreros días los vemos contemplados en el capítulo 24 de Mateo, del versículo 4 al versículo 14. Ahí comienza el principio de dolores. El principio de dolores comienza con el comienzo, valga la redundancia, de la tribulación, de la semana 70 de Daniel. No puede comenzar principio de dolores ahora, hermanos amados, ahora mismo, porque hay un orden escatológico y profético que nadie puede alterar. Hay un orden bíblico que no puede ser alterado por nadie. El capítulo 24. Amén. Vamos a estar orando, hermana Carmen y Metoro. Vaya escribiendo sus peticiones, amado, mientras voy predicando la palabra del Señor. Usted puede escribir sus peticiones. Vamos a estar orando al final del programa. Así que no puede comenzar el principio de dolores ahora mismo porque hay un orden escatológico y profético que nadie puede violentar. Mateo capítulo 24, verso 15 al 29, ahí contemplamos el comienzo del último tiempo o del tiempo del fin, con los últimos 3 años y medio de gran tribulación para el pueblo judío y para los moradores de la tierra. Cuando usted va a capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30, ahí está la señal de la cual Jesús habló en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, 30. Entonces, ¿cuándo? Porque ese entonces es un enlace gramatical exegético que une el versículo anterior. Tenemos que leer entonces el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de la tribulación y gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ve que es un enlace gramatical que une ese versículo con el versículo anterior. Aparecerá la señal. Mire lo que le estaban preguntando los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿cuál es la señal para entender que vienes a establecer el reino milenial? Está en el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál será la señal? La aparición visible, la epifanía, la parucía de Cristo en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. ¿Por qué se lamentarán? Porque vieron que mataron al Mesías. A quien ellos mataron era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces verán al Hijo del Hombre, que es un término que se utiliza para describir
describir a Jesús, porque así fue que lo conocieron, el Hijo del Hombre, pero van a ver entonces a Cristo, a Kyrios, a Cristos, el nombre que el Padre le dio, que es un nombre sobre todo nombre en griego, es Kyrios, en español Cristo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y ahí verán las marcas porque Cristo tomará el cuerpo que tenía cuando resucitó, ese cuerpo glorificado, donde aquí en esta área tendrá las marcas de los clavos en sus pies, para que ellos lo puedan reconocer. Así que esta es su parusía, su epifanía, donde afirmará su pie o sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Este es el mismo monte donde Jesús anunció todo esto, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Ahí habrá una batalla grande. Y la mitad del monte se apartará, esa es la batalla de Armagedón, hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. ¿Y quién profetizó esto? Zacarías, en el capítulo 14 y en el versículo 4. Así que tenemos que honrar lo que los profetas dijeron, que está escrito y está plasmado en el capítulo 24, para poder comprender lo que está escrito. Amén. Así que el 70% de lo que está registrado en Mateo capítulo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Quiere decir que lo que está escrito en Mateo capítulo 24 para usted es nuevo, para mí quizás es nuevo, porque estamos en estas culturas. No estamos en las culturas orientales, sino que estamos en las culturas occidentales, y por ello mal aplicamos o hemos mal aplicado el sentido de lo escrito. Por ello Jesús en Mateo capítulo 24, verso 15, al final de ese verso dice: el que lee, entienda. Por eso cuando Jesús va narrando el contenido de Mateo capítulo 24, los discípulos conocían las profecías del Antiguo Testamento muy bien. Ellos deben haberse estado dando codazos diciendo: oh, eso lo dijo Isaías. Ah, mira, eso que Jesús está diciendo ahora lo profetizó Jeremías. Sí, eso lo dijo Malaquías. Wow, ¿verdad es? Eso lo dijo Joel. Sí, eso lo dijo Zacarías. Por eso, el que ha leído el Antiguo Testamento me tiene que entender lo que le estoy diciendo. En otras palabras, estaba diciendo Jesús en el versículo 15, el que lee, entienda. Ahora, ¿a quién le dijo Jesús esto? A gente que conocía las profecías acerca del reino venidero, del reino milenial. Así que para nosotros que estamos en estas culturas occidentales puede ser nuevo el contenido de Mateo capítulo 24, pero Jesús estaba hablando con gente que sabía lo que le estaba diciendo. Le voy a dar ejemplos de esto y con esto voy a terminar. Lo dicho en Mateo capítulo 24, tome nota. Si no, luego detenga el video cuando lo vea grabado y tome nota, porque esto le va a bendecir. Lo dicho en Mateo capítulo 24, del verso 16 al verso 20, la huida hacia los montes, fue profetizado por Isaías en el capítulo 16, del verso 1 al verso 5, y en el capítulo 26, del verso 20 al verso 21. Lo dicho en Mateo capítulo 24, versículo 29, señales astronómicas, fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 13 y en el versículo 10 de su escrito. También fue profetizado por el profeta Ezequiel en el capítulo 37 y versículo 7. También fue profetizado por Joel en el capítulo 2, verso 31 y verso 32. Ve que no tiene nada que ver con rapto, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con señales para que el arrebatamiento ocurra. Lo dicho por Mateo 24, 29 fue profetizado por Sofonías capítulo 1, verso 15. Jesús está confirmando que lo que los profetas dijeron y lo que está plasmado ahora, y lo que él está plasmando ahora en Mateo capítulo 24, en una cultura oriental.
Lo dicho en Mateo capítulo 24, verso 30, la venida de Jesús, que sabemos que es de Cristo, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, fue dicho y profetizado por Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Lo dicho en Mateo capítulo 24, verso 21, acerca de la gran tribulación, fue dicho y predicho y profetizado por Jeremías capítulo 30, versículo 7, y por Daniel capítulo 12, versículo 1. Usted tiene que tomar nota de todo esto, y si no le da tiempo ahora, cuando el video se quede grabado, dele para atrás y tome todas estas notas, porque esto le va a ayudar, le va a bendecir, hermano querido, a poder interpretar el capítulo 24 de Mateo correctamente. Lo dicho en Mateo capítulo 24, versículo 30. El lamento de todas las naciones fue profetizado por Zacarías en el capítulo 12, versículo 10 al versículo 14. Lo dicho en Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10, el ser aborrecido de toda la gente, a los discípulos se lo dijeron, por causa de mi nombre. Lo registra el profeta Daniel capítulo 9, en el verso 20 al verso 27. Lo dicho en Mateo capítulo 24, versículo 15, acerca de la abominación desoladora que hará el anticristo cuando suba al templo de los judíos, fue profetizado por Daniel en el capítulo 9, verso 20 al verso 27 de su escrito. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos, para terminar? Que si el 70% de lo que está escrito en Mateo capítulo 24 son referencias que Jesús tomó acerca de lo que los profetas dijeron, ¿por qué entonces adjudicar Mateo capítulo 24 a la iglesia cuando los profetas del Antiguo Testamento no estaban hablando nunca de la iglesia de Cristo? Porque no la conocían, porque la iglesia no estaba en existencia. Tenemos que estar alertas y seguir predicando, hermanos queridos, el evangelio de la gracia salvadora. El evangelio que Marcos en el capítulo 16 y verso 15 presenta el evangelio de la gracia salvadora, el cual debe ser predicado a toda criatura. Porque Mateo capítulo 24 versículo 14 presenta el evangelio del reino milenial, el reino venidero, el cual será predicado en los postreros días, en los días de la tribulación y gran tribulación. Este será el evangelio del reino venidero que se estará predicando en los días de la tribulación y gran tribulación, en los postreros días y en el último tiempo. Pero en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos predicar el evangelio de la gracia. Necesitamos anunciar que el rapto es inminente y que los días de la tribulación y gran tribulación se avecinan sobre la faz de la tierra. Por eso, la iglesia tiene que estar preparada y predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Porque una vez que desaparezcamos de esta tierra, a pocos días habrá una reestructuración y el hombre de pecado, el hombre de perdición, aparecerá. No puede aparecer ahora con la iglesia aquí sobre la faz de la tierra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Luego que pasen esos 7 años, entonces la parusía, la epifanía, el advenimiento glorioso de Cristo con su esposa para establecer el reino milenial ocurrirá. Estemos preparados, porque el rapto es inminente. Voy a hacer una pausa y regreso para orar por las peticiones de los queridos hermanos que nos han escrito en esta bendición. Cielo aparecerá y toda rodilla se doblará.
será arrebatada. Padre, en esta mañana yo presento a mi hermana Dilia Figueroa. El próximo miércoles, ella nos escribe, 21 de febrero, le realizarán un PET scan para seguimiento. Y ella está confiada, Señor, que ella va a estar bien. La sanidad que tú hiciste en su vida, Señor amado, se mantiene para la gloria de tu nombre. Señor, que este PET scan salga muy bien, porque tú la sanaste y lo que tú haces permanece en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Acontecerá. Yes. Gracias, hermana Wilma, por estar en sintonía con mi persona desde Guaynabo, Puerto Rico. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sigo mirando aquí sus peticiones para mencionarlas y orar, amados hermanos. El Mesías esperado me viene a buscar. Él me viene a buscar. Padre, mira ese viaje que tiene nuestra hermana Adawilda. Ábrele puerta, Padre, para ese comedor que ella está abriendo allá en la República Dominicana. Ábrele puerta, Señor, y súplele. Que tu hija es una fiel seguidora tuya, Señor, y te cree a ti. Va a ser tu obra ya a favor de esos niños. Súplele para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Señor, sí, Señor. Yes. Socotarabasa. Señor, oramos por la hermana Elba, que pide oración por salud. Tócale en esta mañana, Señor, y sánale, y toca a su familia. En el nombre de Jesucristo oramos por el hijo de nuestra queridísima hermana Carmen M. Toro Cruz, por liberación. Libértalo ahora mismo, sálvalo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria. Oración por el que es mi esposo, por salud. Tócale, Señor, en esta mañana. Tócale en el nombre de Jesús, que es esposo de tu hermana Adawilda. Sánale en esta hora en el nombre de Jesucristo. Y ábrele puertas que ella necesita, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias para tu gloria. Gracias para tu gloria. Tócale este varón que era su esposo, Señor, y ten misericordia de él. Toca a la vecina Wanda, Señor, y dale salud en el nombre de Jesucristo. Oro por salud. Todo dolor en los huesos, nuestra hermana Priscila Rivera, sale fuera en el nombre de Jesucristo. Ella recibe salud. Hermosa está la alabanza, hermana Grecia. Hermosa, hermosa, hermosa. Aleluya. Mi mamá será operada. Confío en Dios que estará bien. Dios le conteste las peticiones a todos los que están aquí en su misericordia. Padre, mira a la mamá, la hermana Grace, que va a ser operada. Se estuvo entrando al quirófano con ella y dándole victoria en esa operación. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Oramos por Wanda, por salud, Señor. Allá nuestro hermano Rafi nos pide oración por Wanda. Toca a Wanda en esta hora. Desintegra toda enfermedad en el nombre de Jesús de su cuerpo. Que ella sea sana por tu palabra, Padre. Quiero pedir oración otra vez por mi prima Damar Vázquez. Toca a la prima de mi hermana Lidia, Señor, y sánale en esta mañana. Fuera toda enfermedad. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Señor, mira a nuestro hermano, el tío Felipe, Señor, que necesita un milagro, una intervención tuya. Tócale en esta mañana. Tócale en esta mañana, que él reciba salud ahí en su hogar. Rema Socoto Boshaya, que reciba sanidad por tu palabra. Toca al tío Felipe. Toca a nuestra hermana Carmen Sanabria. Dale salud, dale sanidad, dale salud física vigorosa en el nombre de Jesucristo. Toca a mi querida madre. Tócale con salud en esta hora. Toca a mi querida tía Migdalia, Señor. Toca su corazón adolorido. Fortalécela en esta mañana. Fortalécela. Marabá, mamá, Socotoro Boshaya. Dale salud. Dale salud, dale salud. Pero dale fuerza.
sobre todas las cosas, fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesucristo. Oh, para tu gloria, Padre. Proclamamos tu victoria en esta mañana sobre cada uno de los que están conectados. Te estamos esperando, Señor. Te estamos esperando, Señor. Te estamos esperando en esta mañana. Estamos esperando ese acontecer glorioso del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Bendice a mi hermana Mirita allá en el Bronx. Bendice a todos los queridos hermanos que están conectados. Bendice a los que se van a conectar, Señor, a través de YouTube. Los que se van a conectar luego en tiempo diferido a través de esta transmisión, Señor. Que estemos preparados para el rapto de la iglesia que está por acontecer en cualquier momento. En el nombre de Jesucristo te damos toda gloria, toda honra, todo honor, toda pleitesía, toda alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, Basaya, Kia. Basaya. Yo no soy de aquí. A casa yo me iré. Dilo, 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 dilo. Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar. Gózate unos segunditos con esta melodía espiritual hermosa, gloriosa en esta mañana antes de que cerremos el programa y adora al Rey de Reyes, Jesucristo. Yes. Sí, Señor. Y toda lengua confesará, mas la iglesia será arrebatada. cerrar de ojos acontecerá, mas la iglesia Será arrebatada. En un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos acontecerá el arrebatamiento de la iglesia. Estemos preparados, estemos listos para vivir ese momento hermoso y glorioso que ha de ocurrir en cualquier momento. Les bendiga el Señor, amados. Gracias por su fiel sintonía, gracias por estar conectaditos conmigo. Será hasta el próximo domingo, si Cristo no ha venido antes por su iglesia. Adiós. Yes. Come on. Telebasatarabaquí tarabasaya. Rebicabasocotoyabaquía. Y más la iglesia será arrebatada. Aleluya. Yes. Acontecerá. Y Jesús, el Mesías esperado, me viene a buscar. Él me viene a buscar. Jesús, el Mesías esperado, me viene a buscar. Él viene, Él viene. Oh, yo no sé tú, pero yo estoy esperando a que Él venga a buscar a su iglesia y que nos venga a buscar. La iglesia se va. Eso es, lo estamos esperando. Se va a la iglesia, se va a la iglesia. ¿Qué te le va a shaya baquía? La iglesia se va a adorar con el Señor. Shele. Con mi alma te adora. Yo no sé si tú puedes adorar. Ay, adórale, 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 adórale. Sí, Señor. En breve Jesús no se vaya a aparecer y todo duelo se dobrará.